Queridos amigos, recuerden que este pequeño tema es diseñado para las personas que tienen muy poco tiempo para estudiar la palabra de Dios, para las personas que viajan en el carro, caminando, están en el trabajo, bueno, y también para todas las personas que quieren escuchar un pequeño tema exclusivamente para esas personas. En estos momentos lo que estamos haciendo es que estamos, vamos a empezar ya. Y antes que todo, gracias por venir al canal a escucharnos y por favor no se olvide en suscribirse en el canal para que este canal llegue a más personas en el mundo. El siguiente título del tema se titula Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. No sé si se acuerdan que el primer tema fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora no lo estamos tocando hasta apenas ahorita, ya en el cuarto tema, estamos en el cuarto pequeño tema que se llama Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Empecemos. En una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. Como siempre, él siempre al pie de las Escrituras, tal como dice las Escrituras, como está escrito en las Escrituras, como le ha dicho a Satanás, así como está en las Escrituras, como lo ves y como lo entiendas, como está escrito en las Escrituras. Siempre un escrito está. Esa es la palabra del Señor. Un escrito está. A primera vista, parecía innecesario que lo hiciera, pues ellos creían en la Biblia. Pues sí, hasta la fecha también nosotros creemos en la Biblia. Hay muchas personas que creen en la Biblia, incluso las personas criminales creen en la Biblia. En el pasado han habido grupos que usan la Biblia también para defender sus ideologías y también los políticos hoy ayudan también para, también ocupan la Biblia para soportar o para aprobar o para enganchar su política hacia un país. Hay muchas personas, no sé si se han dado cuenta ustedes ahorita, hay muchos políticos que ocupan la Biblia, ocupan la religión para lanzarse a la candidatura. Es casi parecido, no es igual, pero casi parecido. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, independientemente de cuán duros fueran sus corazones y de cuánto lucharan contra la convicción. Impulsada por la evidencia, por su parte, Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señala a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas bíblicas. Pregunta. Vamos a las preguntas aquí. ¿Qué relación existe entre los siguientes pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Es decir, ¿cómo utiliza el Nuevo Testamento estos textos para dar testimonio en favor de Jesús? Vamos a leer aquí un pasaje. Dice así, está en Juan 1:23. Y dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Eso lo dijo Juan Bautista. Sigue la Biblia diciendo, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso está en Juan 1:23. Ahora vamos a leer Isaías 43. Dice así, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso dice Isaías 43. Vamos a leer Juan 2:16 al 17. Dice así, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vamos a ver aquí en Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Queridos amigos, por favor, no se vayan a olvidar que estamos estudiando profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Estamos tratando de confirmar
la primera venida del Señor Jesús a la tierra a través de las Escrituras. Ya vamos leyendo dos versículos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Ahora vamos en el tercero y dice así, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora dice en Jeremías 2:13, es contexto, dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora vamos a seguir. Estamos leyendo Juan, déjame ver, estamos leyendo aquí Jeremías. Ahora vamos al siguiente que es Juan 19:36, dice así. Estos son más contextos de que hubo una profecía de la primera venida del Señor Jesús. Dice así, Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado su hueso suyo. Eso es en el Nuevo Testamento. Ahora vamos en el Antiguo Testamento y dice así, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Amén, amén, amén. Qué lindo, ¿no? Vamos con más. Creo que eso es todo. Ya leímos todo. Y esos son los textos que se citaron. Esos son los textos que aprueban de que iba a venir un Mesías. No solo Juan, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez bajo la inspiración del Espíritu Santo. No bajo la inspiración de hombres, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo, como la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y aunque Jesús estaba continuamente destacando ante los discípulos de las Escrituras que predecían su ministerio, pregunta, ¿cuándo entendieron ellos finalmente que las Escrituras los señalaban a Él? Fue recién después de que murió, resucitó y se les apareció. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras, en la palabra de Jesús. Según Juan 2:22 dice así, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El siguiente pasaje, Juan 29, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. En cierta manera, podríamos decir que es triste, ¿no? Es triste la vida de los discípulos, los apóstoles, porque estuvieron a la par de Él predicando y también estaban las Escrituras prediciendo la presencia, la venida de un Salvador del mundo. Estuvieron a la par de Él y no lo reconocieron. Y en parte sí, en parte no. Pero en parte sí, pero después cuando se murió en la cruz, perdieron la fe hasta que resucitó, hasta que resucitó, hasta que resucitó. Después se dieron cuenta de que era el verdadero Mesías. En cierta manera, aparentemente triste, pero lamentablemente también nosotros los seres humanos somos así. El ser humano es incrédulo. El ser humano siempre tiende a pensar entre sí o no, entre verdad y no, entre será o no, entre no estoy seguro si es o no. Siempre existe eso en la vida del ser humano. Todos nosotros padecemos de eso. Y el Señor Jesús, a pesar de que es un Dios vivo,
un Dios de amor, a pesar de que es un Dios todopoderoso. Él entiende nuestras condiciones. Eso es la ventaja de un Señor Dios que tenemos, que tiene mucho amor por nosotros y nos entiende. Vamos a los comentarios porque ya llevamos 10 minutos. Dios se buscó un mensajero en Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Este debía dar al mundo un testimonio resuelto al reprobar y denunciar el pecado. Lucas, cuando anuncia su misión y su trabajo, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto está en Evangelio de Lucas 1:17. La voz de Juan resonó como una trompeta. Su comisión era: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. No había recibido educación en las escuelas humanas. Dios y la naturaleza habían sido sus maestros. En la tarea de preparar el camino para el advenimiento de Cristo se necesitaba a uno que fuera tan valiente como para hacer oír su voz, al igual que los profetas de la antigüedad, y amonestar a la nación degenerada para que se arrepintiese o se arrepintiera. Mensajes selectos, tomo 2, página 167. Había sido enviado por Dios un heraldo que proclamase la venida de Cristo para llamar atención de la nación judía y del mundo a su misión, a fin de que los hombres pudiesen prepararse para recibir. El admirable personaje a quien Juan había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años y no le habían conocido en realidad como el enviado de Dios. El remordimiento se apoderó de los discípulos porque había dejado que la incredulidad prevaleciente impregnase sus opiniones y anublase sus entendimientos. La luz de este mundo sombrío había estado resplandeciendo entre su lobreguez y no había alcanzado a comprender de dónde provenían sus rayos. Se preguntaban por qué se había conducido de modo que obligara a Cristo a arrepentirlos. Con frecuencia repetían sus conversaciones y decían: ¿por qué permitimos que las consideraciones terrenales y la oposición de sacerdotes y rabinos confundiesen nuestros sentidos? De manera que no comprendíamos que estaba entre nosotros uno mayor que Moisés, y que uno más sabio que Salomón nos instruirá. El deseado de todas las gentes, página 468. Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraba en el lugar, vieron que de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 732. Queridos amigos, muy lindo tema. Este tema es inmenso. Este tema puede pasar siglos, miles de años. Se puede predicar y nunca se acaba. Imagínense, queridos amigos, cuánto tiempo se ha estado predicando el Evangelio.
desde el año 34 después de la muerte del Señor Jesús, y todavía se sigue repitiendo y repitiendo, y siempre le hallamos algo sabroso, algo rico para nuestros oídos, para nuestras almas, para nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, para nuestro corazón. Esto nunca se acaba. Seguirá la predicación en el futuro, generación, otra generación y otra generación. Se hará en la radio, se hará en la televisión, se hará a través de libros, se hará a través de revistas, a través de Facebook, a través de Twitter o de X, a través de YouTube, a través de diferentes tipos de medios para comunicar la salvación, para predicar, para comunicar el Salvador del mundo, como lo hicieron los apóstoles, sus discípulos, en aquel tiempo cuando Jesús estuvo en la tierra. Tengan un buen día y gracias por escucharnos. Por favor, siga escuchándonos. No deje de escucharnos. Hasta pronto. Gracias.